Buenas tardes, jóvenes. Este es el tercer video de la clase de Filosofía del Derecho del día de hoy, lunes 19 de abril del año 2021. Impartida a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Continuamos con el concepto de persona. Bueno, el significado actual de persona tiene su origen en las controversias cristológicas de los siglos IV y V. En el transcurso del debate entre las diferentes escuelas teológicas se desarrollaron conceptos hasta hoy no conocidos. Se trataba de disponer de herramientas de pensamiento filosófico sobre las que mantener un debate intelectual honesto y riguroso acerca de los dogmas referidos al logos, o sea, a la palabra, y que permitiesen esclarecer sus diferencias o similitudes con Dios Padre. Para ello, la filosofía tomó prestado del teatro griego el término prosopon y lo convirtió en un término filosófico definiendo a logos como persona divina. Por afinidad, el concepto fue posteriormente aplicado al Espíritu Santo, a los ángeles y a los hombres. Aunque el concepto más común de persona es el de ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia, su significado puede tratarse desde diferentes perspectivas. Tenemos, por ejemplo, el contexto filosófico. Es la definición clásica que da este señor Boecio, que se caracteriza por tres notas: la sustancialidad, la individualidad y la racionalidad, cuando define lo que es una persona. Persona significa lo más perfecto de toda la naturaleza, es decir, el subsistente de naturaleza racional. Tenemos otro contexto, el sociológico. Desde la óptica sociológica, puede definirse persona como un ser sociable que vive y se desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual. Es decir, somos yo y nosotros al mismo tiempo. Por eso, algunos pensadores como Aristóteles definen al hombre como un animal sociable y por lo tanto su naturaleza es ser social. Bueno, tenemos el contexto fisiológico. Si nos atenemos a la fisiología, se puede identificar a la persona como un ser o un individuo de la especie humana, como un hombre o mujer dotado o dotada de un conjunto de características físicas únicas que le permite diferenciarse de los demás. Tenemos también el contexto psicológico. Desde el punto de vista psicológico, una persona designa a un ser concreto abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos para definir su carácter singular y único. Percibe e interpreta el estado de ánimo, el carácter y la forma de actuar de las personas, y además estudia las cualidades y facultades que tiene la persona, como la razón, los sentimientos y los valores que lo distinguen de los demás seres. Son varias las dificultades del estudio de la persona humana, estimada insalvable para la psicología. Recordemos solo las mayores. La persona no es ni un objeto ni una manifestación susceptible de ser objetivada, sino manantial o estructura de actos. No es una realidad fenoménica, sino manantial o estructura de actos. No es una realidad fenoménica, ni una suma de cualidades, sino unidad singular inabarcable. No es formación hecha definitiva, sino proceso concreto que termina solo con la muerte. Por último, los actos que origina y que constituyen su realidad no se prestan a la reflexión psicológica, pues se dan de manera inmediata y concreta, sobre todo en la participación amorosa.
El supuesto jurídico. ¿Qué es un supuesto jurídico? El supuesto jurídico es un hecho abstracto que puede producir un efecto legal con consecuencias. Las consecuencias legales fijadas por una norma dependen de la realización de la hipótesis. O sea, hay que cumplir con una hipótesis para que se pueda dar esa circunstancia. Los efectos jurídicos que derivan de la ejecución del supuesto jurídico consisten en la creación, en la transmisión, en la modificación o en la extinción de derechos y obligaciones. El supuesto jurídico se considera un elemento abstracto, puesto que el hecho en sí puede realizarse en la práctica o no, aunque la legislación cree que es factible su concreción. En el caso de que se concrete, se debe ajustar el supuesto jurídico fijado por la ley con el hecho. Por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, se exige que coincida totalmente. No basta con una simple analogía. Por otra parte, los supuestos jurídicos son origen de derecho. Por ejemplo, al dar a luz un bebé, se produce el hecho que deriva en derechos, como la patria potestad o la baja por maternidad. En cualquier caso, es necesario que se produzca el supuesto jurídico, la hipótesis planteada en la legislación, para que se originen las consecuencias establecidas o bien previstas. Bueno, la clasificación de los supuestos jurídicos empieza por supuestos jurídicos simples y complejos, y estos pueden clasificarse a su vez en independientes y dependientes. Los dependientes pueden ser sucesivos y simultáneos. Bueno, tenemos primero los simples y los complejos. Son supuestos simples los que se crean bajo una única hipótesis, y por el contrario, los complejos son el resultado, la consecuencia de varios hechos o hipótesis. Tenemos también los supuestos independientes y los dependientes. Los supuestos jurídicos complejos pueden ser independientes si uno de estos es suficiente para que se produzcan las consecuencias jurídicas. En estos casos, cada uno de los hechos es un título completo que da origen a las consecuencias por sí mismo, sin necesidad de que concurran otros hechos. Tenemos por otro lado que son supuestos jurídicos dependientes si se consideran como una parte de un conjunto y en consecuencia no tienen fuerza legal de forma singular para derivar consecuencias jurídicas. Bueno, tenemos la cuestión de los simultáneos y los sucesivos. Los supuestos jurídicos dependientes serán simultáneos si es necesaria la realización al mismo tiempo de los hechos jurídicos. En cambio, son supuestos jurídicos dependientes y sucesivos si los hechos que dan lugar a la consecuencia jurídica deben realizarse uno detrás del otro, es decir, sucesivamente. ¿Cuáles son las consecuencias? Existe un claro vínculo entre el supuesto jurídico y las consecuencias jurídicas. Algunos juristas como Helmholtz lo equiparan al vínculo existente entre lo que es la causa y el efecto de la naturaleza. Toda norma establece que en supuestos concretos se producen unas consecuencias concretas. Las consecuencias jurídicas derivadas del supuesto jurídico pueden ser el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Un ejemplo de consecuencia jurídica se puede contemplar en el derecho penal en el artículo 138 del Código Penal Español, que indica lo siguiente: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio, con pena prisión de 10 a 15 años. El supuesto jurídico, ¿cuál va a ser? Matar a otra persona, y la ejecución de esta hipótesis deriva de la consecuencia legal de la privación de libertad del sujeto que comete el delito por X tiempo. Existe además cierta similitud con la ley de Newton del principio de acción y reacción.
explica que toda acción produce una reacción. En este caso, todo supuesto jurídico llevado a cabo resulta en una consecuencia jurídica. Ejemplos, por ejemplo, no presentación de cuentas sociales, no pasar a inspección técnica de vehículos, algún delito patrimonial. Estos serían algunos ejemplos. También tenemos un caso de abuso sexual. Y vamos a hacer ahora qué se debe entender, la diferencia más que nada entre supuesto jurídico y hecho jurídico. Esta distinción entre los dos conceptos es fundamental para el derecho, puesto que mientras que el supuesto de derecho es un ideal, el hecho jurídico es una realidad, un hecho factible, o sea, un hecho que va a suceder. Distinguir supuesto y hecho jurídico afecta bastante a la delimitación de los títulos de las obligaciones y las fuentes. Es un tema controvertido con opiniones opuestas entre los juristas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, jóvenes, a la clase de hoy. Sigue la cuestión de delación, que son cuando se avisa o se comunica la cuestión de una herencia. Está en su síntesis de esta tercera semana, donde pueden leer y la leen, por favor, y contestan su tercer cuestionario. Y aquí vamos a llegar al día de hoy. No se les olvide, nosotros nos volvemos a ver, Dios mediante, el próximo lunes 26. Pero tomen nota que desde el fin de semana, desde el sábado, van a tener su cuarta actividad abierta en plataforma para que la realicen. Va a cerrar esa actividad el domingo 25 a las 23:59, porque el 26 es nuestro examen final. Vamos a tener clase nada más de 11 a 12, y de 12 a 1, o sea, 1 hora, va a ser su examen final. Ya a la 1 de la tarde ya estaría cerrándose su examen final, para que ya se dé por concluido el módulo y ya coordinación pueda tener sus calificaciones, tanto sus actividades como de su examen final. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Alejandro, Alejandra, no sé, está aquí, Adriana, Andrea Ochoa, Astrid Beltrán, Bartolo Canul, Carlos, Claudia, Jessy, Luis Felipe, Marco Santiago, Sergio Remes. ¿Alguna pregunta sobre el tema que vimos hoy o el mecanismo con el que vamos a concluir este módulo, jóvenes? Claudia dice que no. Si no hay ninguna duda, pues bueno, tienen todo en plataforma, jóvenes, la biblioteca virtual a su disposición. Perfecto, Sergio. Tienen la síntesis semanal, la tienen en donde dice carpeta de lecturas de apoyo. Tienen también lecturas sugeridas por un servidor, tienen video, tienen también un video muy, muy interesante que les invito a ver. Tienen imágenes con conceptos también detallados, ya en la parte inferior está su actividad para que la puedan ustedes contestar. Y no se les olvide tomar nota, pues prácticamente estamos hablando de que su actividad va a estar abierta el próximo fin de semana, la actividad número 4. El lunes solo es clase y examen. Y acabamos. O sea, estamos acabando el módulo como a esta hora, pero el próximo lunes, pero yo nada más voy a estar con ustedes de 11 a 12. Ustedes ya van a estar contestando su cuestionario de 12, a su examen final de 12 a 1. Examen final. Pues les agradezco mucho, jóvenes, su atención, su apoyo, y que tengan un excelente lunes y un magnífico inicio de semana, que se sigan cuidando, sobre todo con la cuestión de la salud. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, maestro. Buen día. Igualmente.